Comenzamos con la segunda parte, que sería ver un poco sobre las conexiones que conforman a los microcontroladores y al PIC. Al parecer, varios de ustedes ya tienen el conocimiento con respecto a lo que se refiere. ¿Sí se ve la pantalla? No, aún no. Bueno. Bueno, les comentaba a varios de ustedes, si no es que la mayoría, todos, por estar estudiando ingeniería mecatrónica, me imagino ya tienen la noción de qué es lo que conforman los microcontroladores PIC, qué es lo que pudiéramos hacer con ellos y también me imagino algunas partes sobre Arduino. Vamos a verlo. Listo, ¿así se ve? Sí, ya se ve. Muy bien. Vamos a empezar primero con lo que son las conexiones de microcontrolador Arduino. Ay, perdón. No se preocupe. Bueno, sabemos el microcontrolador Arduino está basado en el Atmega 328. En algunos casos de Arduino podemos verlo en un empaquetado SMD o en algunos otros empaquetado DIP, como no sé si puedan ver aquí en la cámara. En este caso, pues lo tenemos con un empaquetado tipo DIP, basado en el microcontrolador Atmega pues 328, ¿no? Y en esta parte lo podemos encontrar con un empaquetado tipo SMD. Un empaquetado superficial nos ayuda a ahorrar un poco pues de espacio dentro de la tarjeta, aunque pues lo podemos ver, las dos tarjetas aunque tienen un empaquetado diferente, tienen básicamente las mismas dimensiones sobre la misma placa que conforman el Arduino. Como sabemos, también hay algunos tipos de Arduino, bueno, diferentes tipos de Arduino. Ya hablamos de Arduino Leonardo, Arduino Uno, Arduino Nano, por mencionar algunos. Ahora, para las conexiones de este tipo de Arduinos vamos a encontrar, como vemos en la diapositiva, y lo podemos corroborar en la cámara, vamos a encontrar algunos pines de conexión que son, podemos numerarlos del 0 al 13 y después tenemos alguna conexión a tierra, voltajes de referencia que pudiéramos estar manejando y dos conexiones para protocolos de comunicación que son SDA y SCL. Esto pues nos pudiera ayudar para conexiones para protocolos de comunicación I2C. Otra cosa que podemos notar, si no se alcanza a ver, por favor, me comentan. Otra cosa que pudiéramos notar son sus conexiones de TX y RX. Esto pues para conexiones ya sea conexiones Bluetooth o conexión USB serial. Ahora, si podemos ver, hay algunos pines que tienen una peculiaridad, una línea que eso es para poderlos conectar. Son pines con la capacidad de poder generar un PWM. Me imagino todos conocen el término PWM. Sí, Muy bien. no sé los demás. ¿Los demás también? Muy bien. Entonces, estos pines, hablemos del pin número 11, número 10, 9, 6, 5, 3, son los pines que tienen la posibilidad de conectar a un PWM. Ahora, del otro lado tenemos algunas conexiones en esta parte que son conexiones de entrada tipo analógico. Es decir, que con estos pines vamos a poder realizar conexiones, hablemos de voltajes, hablemos de resistencias, algunos tipos de lectura, ¿no? Siempre y cuando pues esa lectura sea tipo analógico. Estos tienen la peculiaridad pues de ser pines digitales. Ahora, también pudiéramos encontrar algunas conexiones de alimentación de voltaje. Hablemos de voltaje de entrada. Este voltaje de entrada lo pudiéramos utilizar para cuando necesitamos tener una conexión externa de voltaje, además pues de la conexión que tenemos aquí. Esta conexión tipo hembra es una conexión pues para cuando necesitamos tener una entrada diferente de voltaje. Esta entrada de aquí pues es para programarlo, además nos sirve para tener una entrada de voltaje. Sin embargo, no es conveniente. Resulta que los pines las salidas de la computadora
de USB no tienen la capacidad necesaria para alimentar circuitos más grandes. Con lo que vamos a hacer ahorita el hola mundo a los microcontroladores, no hay problema, la computadora puede alimentarlos correctamente. Sin embargo, cuando vamos a trabajar, hablemos de relevadores, hablemos de capacitores o bueno, circuitos más grandes, no es conveniente conectarlo directamente. Tenemos pues además de la Mega 328, que es pues válgame el cerebro de todo esto, tenemos algunos reguladores de voltaje y algunos osciladores que nos van a apoyar en algunas ocasiones para pues las velocidades de transmisión. Además, en esta parte podemos conectar, como vemos aquí en sus nomenclaturas, también podemos conectar RX, TX para conexiones USB serial o algunas conexiones Bluetooth y algunas conexiones de voltaje. Estos no vienen ya tal cual como con sus pines, son pines auxiliares, por decirlo de alguna manera, que nos pudieran ayudar para eh, poder conectar algunos más accesorios. También pues podemos ver en esta parte tiene algunos pines de conexión en donde podemos pues colocar más pines, soldar más pines para poder realizar una expansión, por decirlo de alguna manera, realizar alguna expansión de lo que vamos a ocupar. Sin embargo, pues esto tiene una desventaja, ya que pues como vamos a tener solamente estos pines, es decir, entre este pin que tenemos aquí, sí se nota lo que estoy señalando, ¿cierto? Sí, se nota. Muy bien. Sí, Entonces tenemos una conexión entre este pin y este segundo pin. Entonces tendrían básicamente la misma función. Es una de las desventajas que tiene Arduino para algunos tipos de trabajo. Ahora comenzamos con lo que es el PIC. Yo en esta ocasión voy a utilizar el PIC 16F18877. Hay algunas otras versiones, algunos otros muy utilizados también, como el PIC 16F4550. Es de una segunda familia, por decirlo de alguna manera. Además, pues otro, por mencionar algún otro, el PIC 16F18857. Es de la misma familia que este que vamos a utilizar. Se pueden utilizar los mismos registros, se pueden utilizar las mismas funciones y la única diferencia que tendría con este es que este es de 40 pines y el 16F18857 es de 28 pines. Entonces vamos a ver un poquito las conexiones. Como vemos en la diapositiva, este PIC tiene dos puertos de alimentación. Entonces en la parte de abajo tendríamos en el pin número 11 y en el número 12 los puertos de alimentación, considerando el pin número 11 como entrada de corriente y el pin número 12 como tierra o VSS. En la parte superior, bueno, también esto primero haciendo referencia que el tipo de empaquetado que tiene este PIC lo pudiéramos ¿cuál sería la palabra? Denotar que va a empezar por el pin número 1 por esta marca que tiene aquí. ¿Sí se alcanza a notar? Sí. Muy bien, entonces sería de esta marca que tiene hacia la derecha pudiéramos empezar a contar, bueno, debemos empezar a contar pin 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 20. Después de esta parte pasaríamos a la parte superior y comenzaríamos a contar 21, 22, 23 y así sucesivamente hasta llegar al 40. Ahora, como conexiones básicas de microcontrolador, vamos a tener, además de las fuentes de alimentación, una puertos para poderlo programar, ya que en este caso, para este mini curso que estamos ofreciendo, vamos a programarlo con la herramienta PIC3. Ahorita un poquito más adelante vamos a estar viendo cuáles son las conexiones para el PIC3. Se consideró esta parte para poderlo programar, es decir, aquí directamente es en donde va conectado tal cual el PIC3. Aquí está, aquí serían, por ejemplo, bueno, aquí tendríamos el pin número 1 y de aquí nos vamos a basar para poderlo conectar de derecha a izquierda. Bueno, ahora volviendo a las conexiones del microcontrolador,
Como primera parte vamos a tener una resistencia en pull-up. Me imagino, bueno, sí, ya han trabajado con resistencias tipo pull-up y pull-down, ¿no? Entonces en este caso lo vamos a utilizar como una resistencia pull-up. Para esto pues vamos a ponerlo una resistencia positiva y el pin número 1. El pin número 1 como lo vemos en la diapositiva, está marcado por Master Clear, que va a ser también un pin que nos va a estar ayudando a programar este microcontrolador. Además tenemos un push button en pull down, ¿no? Para poder resetear de esta manera el microcontrolador. No sé, algunas ocasiones generan algunos errores por algunos códigos que pudiéramos tener mal. Tal vez en el software en el que ahorita vamos a utilizar no nos marque ningún error, pero no sé, tal vez haya una mal conexión o pues sí, más que nada alguna mal conexión, y esto pues nos haría necesario resetear el microcontrolador. Es por esto que adaptamos que se conecta de esta manera el push button. Ahora, pasando ahora sí a la siguiente, como vemos aquí en la diapositiva, esta es la manera de conectar el PIC 3, en donde el pin número 1 del PIC 3 lo vamos a tomar aquí, y como lo vemos acá en la marquita, que sería este sería el pin número 1 de conexión para el PIC 3. Para ello, pues aquí lo tenemos, este sería el pin número 1, y nos dice que el pin número 1 va a Master Clear, que es el pin número 1 también del microcontrolador que vamos a estar utilizando. El pin número 2 nos dice que va a corriente, en este caso la misma alimentación que está alimentando al microcontrolador, y la misma tierra también que está alimentando al microcontrolador. Ahora los pines 3 y 4 nos van a ir a data y reloj, que son estos últimos dos pines. Regreso un poco a la diapositiva para poder identificarlos. Serían los pines número 39, que ese sería reloj, sería este, y el pin número 39 iría al pin número 5 del PIC 3, y el pin número 40, que sería datos, iría al número 4 del PIC 3. Entonces básicamente esas serían las conexiones, válgame la redundancia, básicas para poder manejar este tipo de microcontroladores. Hablemos del PIC 18 F4550. Básicamente son las mismas conexiones, ya sea para poderlo programar, y las conexiones de alimentación. Si mal no recuerdo, el 4550 es de 28 pines, entonces pues solamente habría que revisar un poco. Vamos acá a las diapositivas. Sería cosa de revisar un poco el datasheet que nos maneja el proveedor. En este caso, para este PIC va a estar manejando el proveedor Microchip. Microchip pues es una empresa que se dedica a realizar este tipo de microcontroladores, investigación sobre este tipo de microcontroladores. Como podemos ver aquí, pues su hoja de datos. Para este PIC que vamos a estar utilizando, tiene pues algunas funciones. Hablemos de funciones como CCP, captura, comparación y PWM. Miren, aquí está el PIC 18857, que es de 28 pines. El 4550 me parece también es de 28 pines. Entonces solamente sería conectar corriente y tierra en los pines 8 y 20. De ahí en fuera se conectaría básicamente igual sus pines de Master Clear, data y reloj para poderlo programar. También pues tenemos empaquetados tipo SMD, QNF para poderlo realizar, y aquí está un poco más las conexiones que utilizamos para el 16F 18877. ¿Hasta aquí alguna duda? No, bueno, no de mi parte. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda?
Muy bien, continuamos. Ya vimos ahora, perfecto. Ya vimos ahora las conexiones que tenemos tanto para el Arduino y para el microcontrolador, el PIC16F18877. Ahora, vamos a hacer una pequeña comparación sobre estos microcontroladores. Obviamente, hay muchas funciones que nos pudieran ayudar para cada uno de los microcontroladores, ¿no? Esto ya de la selección sería más que nada ver en qué situación lo vamos a utilizar. He visto algunos ingenieros que utilizan microcontroladores Arduino o microcontroladores PIC para poder programar sistemas de automatización ya a gran escala. Hablemos, por ejemplo, de una empaquetadora, hablemos, por ejemplo, de alguna embotelladora o algunos procesos de esa manera. Nos pudiera servir, claro, siempre y cuando tengamos en cuenta las capacidades que tiene cada uno de los microcontroladores que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, hablemos ahora de algunas cuestiones internas del microcontrolador del PIC, que sería su tipo de memoria, que sería la memoria de programa, que no son más que 56 kilobytes de memoria. Obviamente para algunas situaciones sencillas, por decirlo de alguna manera, nos podría servir demasiado bien. Esto pues dependiendo también, no sobrecargando su memoria, pudiéramos utilizarlo también ya en un ambiente industrial. Debido a sus temperaturas, obviamente hay bueno, hablando de temperaturas, obviamente hay algunos microcontroladores que tienen mejores em, características en cuanto a temperaturas de hostiles de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora también de la capacidad de memoria SRAM, de memoria de trabajo, que son 4096 bytes de memoria de trabajo y tensiones de alimentación. Ojo, esto es muy importante sobre las tensiones de alimentación. Hay algunas aplicaciones en donde se necesitan voltajes más altos. Hablemos de aplicaciones donde se necesitan voltajes de corriente alterna. Desafortunadamente, en casi todos esos pines, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, en casi todos esos pines, por solo quitar uno solo que soporta corriente alterna, pues solamente necesitamos corriente directa. Entonces no pudiéramos meter corrientes, hablemos de 12, 9, 7 volts, porque sus tensiones de trabajo solamente varían entre los 2.3 volts y los 5.5 volts de corriente directa. Ahora, dentro aquí del data que tenemos en la presentación, listo, hay algunos puertos que nos dice que nos dicen las funciones, bueno, las funciones que pueden tener algunos puertos. Hablemos de voltajes de referencia, comparadores, detectores de cruce por cero. Y aquí era donde yo les decía, casi todos sus pines más bien, excluyendo uno, soportan corriente directa. Solamente el pin B0 para el 16F18877. Para otro tipo de microcontroladores tendríamos que revisar su datasheet para poder ver si tiene esta función. El detector de cruce por cero básicamente solamente es configurar algunos puertos, algunos registros para poder realizar esta función. Esto no lo vamos a ver en este mini curso, solamente son dos días del curso. Más adelante vamos a estar sacando otro ya un poco más completo, pero ahora solamente son 2. Entonces, les digo, es muy importante esta parte de las tensiones de alimentación. Ahora, su capacidad de entradas y salidas solamente son 36 entradas y o salidas. A diferencia del microcontrolador Arduino, solamente, bueno, nosotros en el PIC podemos manejar 36 entradas y o salidas, ya que sus pines los podemos manejar de esa manera, entradas y o salidas. A diferencia pues del Arduino, que solamente tenemos pues las 13 salidas que nos ofrece, aparte de para los protocolos de comunicación del I2C y protocolos de comunicación
USB serial. Entonces nos limitaría un poco más las para las tareas, ¿no? También este tipo de microcontroladores, todos sus pines, bueno, la mayoría de sus pines, esto también tendríamos que ver en el datasheet que tenemos acá, qué pines no soportan las entradas analógicas. Acá en Arduino las tenemos seccionadas en donde pues solamente estas entradas son las que van a soportar la capacidad analógica, y acá, si mal no recuerdo, los pines B, C y D nos van a soportar las entradas analógicas. Entonces esto pues nos pudiera ayudar un poco más en cuanto a tareas. Les pongo un ejemplo. Yo una vez estuve trabajando con sensores tipo Sharp. Esos sensores tipo Sharp nos manejan tensiones analógicas. Entonces pues para cada sensor ocupábamos uno, estuvimos metiendo, si mal no recuerdo, 18 sensores tipo analógicos, tipo Sharp. Entonces pues nos ayudó mucho esto. Además de eso pues podemos ver las dimensiones, ¿no? Este tipo de microcontroladores Arduino Uno, aunque están basados en otro tipo, bueno, en el tipo de microcontrolador Atmega 328, pues manejan más espacio. Hablemos pues que no pudiéramos hacer una baquelita, un circuito integrado a partir de este tipo de microcontroladores, ya que nos ocasiona pues más espacio. Sin embargo, como desventaja, el microcontrolador tiene que necesitamos realizar las conexiones básicas cada vez que lo vayamos a utilizar. Sin embargo, pues el Arduino solamente es conectarlo a la computadora y de ese modo empezaría a funcionar. Obviamente realizando las conexiones, entradas y salidas que nosotros pudiéramos necesitar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Muy bien. Entonces, como siguiente parte, vamos a estar utilizando, bueno, más bien vamos a programar ya nuestro primer Hola Mundo. Primero lo vamos a hacer en Arduino y después vamos a pasar al Hola Mundo en el microcontrolador. Vamos a abrir nuestro IDE de Arduino. Muy bien. Yo tengo un programa creado, sin embargo, pues vamos a abrir uno nuevo. Archivo nuevo. ¿Tienen instalado ustedes Arduino? yo no. Muy bien. Para descargar el IDE de Arduino no es complicado, solamente pues hay que ir directamente a internet. Un momento, déjenme abrir una pestaña. Eh, ¿Alguien de ustedes ya ha trabajado con Arduino? Como tal, no, solo en la universidad, internamente no. Fuera de ahí, creo que profesionalmente nunca lo usé. Sí, muy bien. Para descargar el IDE de Arduino, pues solamente hay que ir directamente a la página de Arduino. Buscamos el tipo de procesador que tiene nuestra computadora y descargamos completamente esa carpeta y sería todo. Sí, también con fines educativos. Muy bien. Sí, básicamente muchos profesores, bueno, algunos que he conocido utilizan Arduino para fines educativos, prácticas sencillas. Yo también lo he utilizado básicamente
hace un par de días. Realicé un robot para una competencia con base en Arduino Nano. Muy bien, vamos a comenzar directamente con el programa que vamos a realizar, que pues es un hola mundo. Tal vez a algunos de ustedes se les haga un tanto aburrido, puesto que ya han trabajado con esto. Sin embargo, pues no, nunca está por demás el poder repasarlo de alguna manera, ¿no? Muy bien, para esto pues vamos a utilizar nosotros las funciones que tiene el Arduino. Entonces, pues para inicializar el programa vamos a inicializar con un void setup. Básicamente, en cuanto a las conexiones, ahorita se las explico. Primero vamos a ver lo del código y después vamos a ver directamente lo de las conexiones. No, esto para el Arduino, bueno, para Arduino y para el microcontrolador PIC no es más que encender un LED, es un hola mundo, algo muy básico. Entonces, pues vamos a verlo. El día de mañana vamos a abordar un poco más sobre eh, algún otro tipo de prácticas. Hablemos de lectura de ADC y representación en display. Algunas prácticas también un tanto sencillas. Muy bien. Entonces abrimos nuestro void loop y lo primero que tenemos que hacer es definir los pines que vamos a estar utilizando, ya sea como entrada o como salida. Tenga que leer, hablemos de un pulsador o hablemos de por ejemplo un potenciómetro para leer el ADC o alguna cosa de ese tipo. Solamente lo voy a definir como salida. No voy a necesitar alguna otra cosa. Para poderlo definir como la salida, pues no es más que esta función nos pide el pin que vamos a estar utilizando y el modo que vamos a estar utilizando. En este caso, pues les repito, no voy a utilizar alguna otra cosa más que una salida para poder encender el LED y sería todo. Ahora, sin embargo, bueno, para la programación es muy importante pues poner comentarios, ¿no? No me dejarán mentir. Ya para la industria es muy importante el poder tener los comentarios, definitivamente, debido a que pues hay algunas situaciones en las que es necesario cambiar de operador, cambiar de ingeniero, desafortunadamente. Entonces pues el que viene necesita entender directamente cómo es el proceso de programación, qué fue lo que hizo cada línea y bueno, esto es un paréntesis solamente. Vamos a seguir con esto. Entonces aquí estamos diciendo que se va a seleccionar el pin número 13 como salida. Podemos seleccionar cualquier otro puerto, no importa, es irrelevante en este momento. Si quisieran cambiarlo a algún otro puerto, pues solamente tendrían que decírmelo. Muy bien. Ahora vamos a empezar con el void loop. Este void loop se va a estar repitiendo indefinidamente, digámoslo así, como una función main que vamos a estar utilizando ahorita en el hola mundo que vamos a realizar para microcontroladores PIC. Entonces vamos a abrir nuestro void loop y aquí lo único que tenemos que hacer para esta práctica, repito, es algo muy sencillo, un hola mundo a los microcontroladores Arduino. Solamente vamos a decirle al microcontrolador Arduino qué es lo que queremos hacer. Para ello hay una función muy sencilla, digital write. Creo que todos la conocen. Esa función muy sencilla es digital write o digital write. Para poder leer y escribir sobre las entradas y salidas del microcontrolador. Muy bien. Ahora, esta función nos pide qué pin vamos a estar utilizando, qué pin es el que vamos a estar manejando y en qué estado va, pues podemos variar la intensidad de un foco, variar la intensidad de un motor,
hablemos también de un detector de cruce por cero, para poder variar la intensidad de, de la onda que maneja la corriente alterna. Entonces, pues, bueno, otro paréntesis, ¿no? Otro comercial. Muy bien, entonces aquí nos pide el pin que vamos a estar utilizando y en qué estado va a estar. Yo quiero que prenda este LED. Otra vez comentarios. Enciende el LED. Quiero que prenda por un tiempo. La función de delay pues no es más que un pequeño tiempo de retardo. Un tiempo de retardo que vamos a estar utilizando. Hay algunas ocasiones que lo vamos a estar utilizando, como ahorita, para poder percibir alguna señal, o algunas otras ocasiones que lo vamos a estar utilizando para poder darle un pequeño tiempo al microcontrolador de reaccionar. En esta parte hablemos de la configuración ADC. Para microcontroladores PIC es necesario darle un pequeño tiempo al microcontrolador en lo que carga un capacitor interno. ¿Esto para qué? Pues para que pueda hacer la lectura correcta del canal del ADC. Y esto pues también nos pudiera ayudar para poder evitar que se junten las señales de ADC cuando estamos utilizando más de uno, o dos, tres. Entonces, en esta parte solamente lo vamos a utilizar para poder percibir esa señal, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí un pequeño retardo de 500 mil. Y ahora ya va a permanecer encendido el LED. Ahora quiero que apague. Volvemos a utilizar la misma función digital write. Y esta pues nos pide los mismos parámetros. Pero ahora ya no va a ser high. No va a estar en alto el estado, por decirlo de alguna manera, sino ahora va a estar en bajo, con la palabra low. De esta manera pues mandamos decir al microcontrolador que ya no vamos a estar utilizando que ya no vamos a estar utilizando esta salida. Entonces queremos que la apague, por decirlo de alguna manera. Entonces pues vamos a apagar el LED. ¿Por cuánto tiempo? Volvemos. Delay por 500 milisegundos. Aquí está mal. Muy bien. Delay por 500 milisegundos. Y listo. Con ese programa lo que vamos a estar haciendo es que va a estar encendiendo y apagando el LED. Repito, tal vez para algunos se les haga un poco aburrido, puesto que ya lo vieron. Sin embargo, pues es un curso introductorio a microcontroladores PIC y Arduino. Un pequeño comercial: vamos a estar ofreciendo un curso completo de microcontroladores PIC. Ahorita estamos trabajando en ello, en donde pues vamos a ver la mayoría de sus funciones. Vamos a ver todas sus configuraciones, entradas y salidas. Vamos a ver módulos TCP, captura, comparación y PWM. Vamos a ver comunicación I2C y bueno, algunos otros temas que pudiéramos abarcar dentro del curso. Muy bien. Ahora, para poder programar la tarjeta, vamos a necesitar ir a herramientas. En esta parte hay algunos ID. Si lo acaban de descargar por default, les va a marcar el Arduino 1. Sin embargo, cuando vayan a programar otra tarjeta, yo les hablaba también al principio, tipos de tarjetas de Arduino. Hablábamos de Nano, Mega, Mega ADK, Leonardo, bueno, infinidad, ¿no? Entonces, pues aquí lo vamos a poner como Arduino 1. Para el Arduino 1 no es necesario definir el tipo de tarjeta que vamos a estar utilizando, puesto que la mayoría, bueno, por decir todos, están trabajando con el Atmega 328. Sin embargo, si fuéramos a programar un Arduino Nano, aquí sí es necesario declarar con qué tarjeta vamos a estar trabajando, sea el Atmega 328P, el Atmega 328P de baja de antigua generación, algunas tarjetas más antiguas, por decirlo de alguna manera, o el Amiga 368. Bueno, es
para programar el Arduino Nano. Sin embargo, ahorita solamente vamos a ver el Arduino Uno. Para esto, pues les repito, no es necesario realizar la declaración con qué tarjeta se va a estar trabajando. Muy bien, vamos a pasar un poco al circuito. No es más que una resistencia con un LED para poderlo programar, ¿no? Voy a hacer la cámara un poco hacia atrás. Muy bien, entonces ya tenemos el código. Vamos a conectar al pin de GND para el LED, pues la parte negativa del LED, y la parte positiva lo vamos a conectar al pin número 13, que fue el que programamos. Entonces vamos a ver. Ahorita yo ya tengo un código cargado, si mal no recuerdo. Sí. Muy bien. Esto es lo que tendría que hacer nuestro programa. Yo ya tengo el código cargado, puesto que antes tuve un curso con algunos otros compañeros, entonces pues ya tengo el código cargado. Muy bien. En la pantalla que se está presentando, vamos a subir el programa. Ya hicimos, pues, por decirlo de alguna manera, las configuraciones necesarias para poder hacer esto. Para poder cargar el programa, pues nos pide guardar. Yo en este caso lo voy a guardar en escritorio. Muy bien, esperamos que guarde. Ojo, aquí también es necesario primero compilar todo el código, porque algún error que nos pudiera marcar, no sé, por ejemplo, hace un momento yo me equivocaba, en vez de ponerle delay, le ponía delay. Entonces, pues esos son algunos errores que nos pudiera manejar al compilar. Nos da la oportunidad de corregir, aunque también el IDE de Arduino nos marca los errores primero. Si tenemos algún error de ese tipo, pues nos marca primero que tenemos el error, que tenemos que corregirlo, y no podemos subir el programa hasta que el programa, pues, bueno, el IDE detecte que no hay ningún error. Muy bien, está subido en el programa y es básicamente lo que tiene que hacer. Ahora, hay programas en el IDE de Arduino, hay programas en que ya vienen establecidos como ejemplo. Veamos, por ejemplo, aquí vamos a archivo, vamos a ejemplos básicos, y no sé, vamos a seleccionar este tendría que hacer, si mal no recuerdo, sí, tendría que hacer lo mismo que teníamos en el código anterior. Entonces vamos a subirlo. Esperamos a que suba el programa. Bueno, volvemos. Cuando subimos el programa, primero compila y después lo sube. Esto pues volvemos para corroborar que no hay problema, ¿no? En cuanto a subir el código. Muy bien, ya subió y hace exactamente lo mismo. Entonces estos son algunos ejemplos que trae ya como tal el IDE de Arduino para poder hacer este tipo de programas, ¿no? Hay algunos otros para algunos sensores, para poder programar algún display o algunos otros ejemplos. No los vamos a ver ahorita por cuestiones de tiempo, nos quedan 40 minutos, todavía tenemos que programar el microcontrolador PIC. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda? Muy bien, al parecer no. Continuamos. Por esta parte ya hicimos el Hola Mundo en un microcontrolador Arduino. Ahora pues
vamos a pasar a un hola mundo dentro de un microcontrolador PIC. Entonces pues vamos a verlo. Cerramos el IDE de Arduino. Bueno, cerré el programa que nos daba como ejemplo y ahora vamos a cerrar esta parte. Para programar microcontroladores PIC existen diversos programas. Hablemos de, en este caso, MPLAB. Es el software que yo he utilizado. Hablemos también de PIC C-Compiler. Este programa pues también nos sirve, válgame la redundancia, para programar microcontroladores PIC. Son diferentes programas. Por ejemplo, hablemos del PIC C-Compiler. En este programa ya trae algunas librerías incluidas. Hablemos de librerías de LCD, que no es necesario ponerlas dentro de la carpeta de archivo que se genera al realizar un programa nuevo, porque ya las trae incluidas este programa para programar los microcontroladores PIC. Sin embargo, pues también tiene pues algunas desventajas en donde pues hay que hacer las configuraciones dentro del main y tenemos que hacer algunas otras cosas, ¿no? En cuanto a programación. En cuanto a PIC, perdón, a MPLAB, se basa básicamente en el lenguaje de programación C. Hablemos de que hay algunas funciones, por ejemplo, if, main, while. Son algunas funciones básicas de programación en C. Entonces, es, por así decirlo, un poco más fácil programar en este tipo de programa. Muy bien. Yo tengo aquí ya un programa abierto. También lo hice hace un rato con algunos chavos con los que tenía curso antes. Entonces vamos a hacer un nuevo proyecto. Muy bien. Nos vamos aquí a File. ¿Alguien ya ha utilizado este software? Sí, un poco. ¿Alguien más? Raquel, Juan, Ángel. Muy bien, parece que ya no está nada. Bueno, continuamos. Bueno, para abrir un nuevo programa, si hay alguna duda, no duden en abrir su micrófono o preguntar directamente en el chat para atender la duda. Muy bien, voy a apagar un poco acá la cámara. Y vamos a abrir un nuevo proyecto. Vamos a File, New Project. Y aquí nos maneja estas opciones, las vamos a dejar por default, ya que para este tipo de microcontroladores no hay que cambiar estas configuraciones, ¿no? Ahora, aquí en la familia también lo vamos a dejar por default, ya que nos está manejando todas las familias que podríamos utilizar para este software, ¿no? Entonces, ahora vamos a definir aquí, perdón, vamos a definir el PIC que vamos a estar utilizando. Para definir este PIC, no es más, pues escribirlo directamente, la matrícula que vamos a estar utilizando, PIC 16F18877. Y nos aparece aquí. Ahora, aquí con la herramienta que vamos a programar, voy a desconectar Arduino, voy a conectar ahora PIC. Si no, bueno, ahorita no tengo ningún microcontrolador, bueno, sí, ningún programador conectado. Entonces por eso no nos marca ningún programador, ¿no? Entonces ya lo conecté, sin embargo sigue sin mostrarlo. Listo. Aquí lo pudiéramos hacer directamente, seleccionar este controlador, este programador que vamos a estar utilizando. Sin embargo, no lo vamos a hacer aquí, porque si definimos el PIC i3 como herramienta para programar,
En todo el proceso de programación tendríamos que estarlo haciendo con esta herramienta. Para programar este tipo de microcontroladores existen otros. Hablemos de... permítanme un momento, déjenme les mostrarles. Hablemos de este tipo de programadores, que es en donde en esta parte se coloca el PIC que vamos a estar utilizando y bueno, básicamente son las mismas conexiones. Sin embargo, no lo detectaría en esta parte. Entonces, pues no lo podíamos hacer. Ahora también hablemos del PIC 4. Es una nueva generación de programadores. Si lo hiciéramos desde aquí, no pudiéramos programarlo. Entonces, lo vamos a dejar aquí, así como está, no tool. Entonces, vamos a continuar. Para esto ya debemos de tener instalado el compilador XC8. Sin embargo, en esa parte, pues tal vez algunos no lo han utilizado. Esto también va a venir en el curso que les comentaba hace un momento, un curso más enfocado. Entonces, pues vamos a hacer de cuenta que ya lo tenemos, ¿no? Entonces, para esto ya tenemos que tener el compilador XC8 programado, instalado, perdón. Hay más compiladores, hablemos de XC para 16 bits. En este caso, pues vamos a utilizar el de 8 bits. Para el 4550 es otro tipo de compilador. Es la ventaja también en este software, que ya al declarar nosotros el PIC que vamos a estar utilizando, en automático nos genera los compiladores que podemos utilizar para ese microcontrolador. Para este caso, para el 18877, yo solamente tengo instalado el XC8, que es el que voy a utilizar ahorita. Nos pide un nombre de proyecto. Yo le voy a poner prueba 1. Voy a poner hola mundo. Lo voy a guardar en escritorio y listo. Si tenemos varias subcarpetas en donde queremos guardar el proyecto, nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque es una dirección demasiado grande, por decirlo de alguna manera, en la que nosotros vamos a estar jalando, por decir así, el programa. Entonces, pues necesitamos meterlo en no más de 3 subcarpetas. Muy bien, vamos a cerrar esto de aquí, configuración. Muy bien, vamos a abrir ahora aquí en el árbol de proyecto. Vamos a generar los bits de configuración. Para esta práctica no lo necesitamos del todo, ya que pues solamente necesitamos un delay y no más. Sin embargo, vamos a cambiar algunas configuraciones que tiene de defecto. Entonces vamos a archivos cabecera, new, y vamos a seleccionar el que dice .h, el que termina en .h, para que es como una librería, por decirlo de alguna manera, que nos va a ayudar para este tipo de configuraciones. Vamos a ponerle un nombre, como estamos hablando de configuraciones, pues vamos a poner config. Y para definir estos bits de configuración, no es más que tenemos que ir a Windows, bits de configuración, y seleccionar los bits que queremos configurar. Queremos generar un delay. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el Arduino, pero ahora con el PIC. Entonces queremos generar un delay. El microcontrolador tiene osciladores internos, ¿sí? Como el Arduino. Sin embargo, pues estos osciladores internos tenemos que declararlos. Entonces vamos a Target Memory Views, bits de configuración, y como vamos a querer el oscilador, le vamos a indicar que queremos un oscilador de 32 MHz. Tenemos más opciones aquí para la práctica que vamos a utilizar. El oscilador de 32 MHz es el que nos va a estar ayudando en esta parte. Vamos a activar Power Up Timer y vamos a desactivar el Watchdog. Muy bien. Generamos el código. Tiene de source code to output.
Y todo esto que nos salga lo vamos a copiar en la carpeta, bueno, en la subcarpeta que tenemos de configuración. En cuanto la abrimos, borramos todo. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a estar utilizando. Entonces, pues vamos a pegar lo que necesitamos. ¿Listo? Y vamos a abrir un nuevo proyecto en Source Files. New, Mine. Vamos a nombrarlo también Mine. Listo. Esperamos a que cargue el programa. Listo. Y ya tenemos el código generado. Ahora, aquí dentro de este código ya vamos a poder ver lo que es todas las configuraciones que vamos a necesitar. Aquí es un poquito diferente, por decirlo de alguna manera, ya que vamos a estar trabajando pues ahora con otro tipo de compilador. Vamos a hacerlo ahora bajo el mismo concepto, pero algunas líneas más, por decirlo de alguna manera. Ahora, en el Arduino veíamos que solamente necesitábamos iniciar el void setup, definir los pines que vamos a utilizar y en el void loop hacer lo que íbamos a hacer, ¿no? Pero aquí tenemos que hacer un poco más de definiciones, hablando, digamos, de los puertos que vamos a utilizar, ya que los puertos que vamos a utilizar pues pudieran considerarse como analógicos o digitales. En este caso solamente vamos a realizar la parte de digitales. Entonces vamos a comenzar. Definimos la librería. Esa librería la vamos a incluir aquí. ¿Y cómo la vamos a incluir? Con el signo gato include. Y vemos que ya en automático nos genera la librería que vamos a utilizar. Le damos doble clic y listo. Ahora, en el microcontrolador Arduino no era necesario conectar como, declarar como tal que íbamos a utilizar una librería, una extensión para utilizar el delay. En este caso sí es necesario, porque ahorita lo vamos a ver. Si quitamos esta línea que vamos a poner ahorita, el programa no va a funcionar y nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque el microcontrolador no tiene la orden que debe utilizar un delay. Entonces vamos a ponerlo. Para ello vamos a definir que vamos a utilizar xtal-freq. Con esta línea vamos a definir que vamos a utilizar un oscilador de 32 MHz. Que fue lo que declaramos 4, 5, 6. Que fue lo que declaramos cuando hicimos la configuración de bits. Muy bien. Ahora, ya con estas librerías que incluimos, la de configuraciones, las configuraciones que realizamos y la definición de la frecuencia que va a tener el oscilador interno, ya podemos iniciar nuestro programa. Pero, cuidado, yo les decía que vamos a utilizar más o menos la misma lógica de programación que utilizamos en Arduino, pero aquí tenemos que definir qué puertos vamos a utilizar, cómo los vamos a utilizar y tenemos que limpiar esos puertos cada vez que los utilicemos. Si no es así, los puertos se pueden sobreescribir. Si los puertos se sobreescriben, van a hacer cosas raras, ¿no? Hablemos de que, por ejemplo, si el LED tiene que encender cada 500 milisegundos, si se sobrescribe, va a prender cada 1000, 1500, 2000. Entonces, para ello necesitamos limpiar los puertos. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Ya lo vamos a hacer dentro del void main. Muy bien. Vamos a hacerlo. Para ello, pues vamos a definir primero los puertos. Para declarar primero qué puertos vamos a estar utilizando, vamos a iniciar con la configuración de Ansel.
esta configuración de Ansel nos permite definir qué puertos vamos a estar utilizando, ya sea como analógicos o como digitales. En este caso, pues volvemos, lo vamos a utilizar como analógicos y para ello lo definimos con el número 0. Ansel C quiere decir que vamos a utilizar los puertos número C, los puertos con la letra C como digitales. Entonces vamos a poner de nuevo los comentarios, puertos como digitales. Muy bien. Ahora vamos a decir cómo los vamos a estar utilizando, si son como entradas o como salidas. Veíamos en Arduino que solamente poníamos el número, porque esa descripción nos manejaba que solamente necesitábamos el pin y cómo lo íbamos a utilizar, como entrada o salida. Para poder definir un pin de Arduino como analógico o como digital, necesitamos otra función. Esa función es analog write o analog write, lectura o escritura. Pero bueno, eso lo vamos a ver el día de mañana. Para ello, para decir que lo vamos a definir como entradas, lo vamos a poner como 0. En esta parte definimos que los puertos serán salidas. Ahora yo les decía, hay que limpiar esos puertos. ¿Por qué? Para que no se sobrescriban. Para ello vamos a utilizar este comando portc. Vamos a utilizar este comando portc y en esta parte pues vamos a decir que vamos a limpiar los puertos cada vez que se estén utilizando. Limpiar los puertos. ¿Esto para qué? Pues les repito, para que no se sobrescriba. Si se sobrescribe un puerto podemos tener errores. Hablemos, por ejemplo, de otro tipo de situaciones. Si conectáramos en esta parte una LCD, nos estaría generando diversos símbolos. No nos estaría mandando lo que nosotros quisiéramos si se sobrescriben estos puertos. Entonces, por esto los vamos a limpiar. Ahora, ya declaramos todo esto. Ahora vamos a decirle a nuestro programa. Esta función while, pues les repito, es una función propia del lenguaje C. Este while es un por siempre, o sea, lo va a hacer. Mientras que la condición que tenga aquí el while se cumpla, lo va a hacer por siempre. Como esto es un 1, entonces pues siempre va a estar ejecutando estas líneas de código, ¿no? Ahora, para escribir dentro de un puerto no es como en Arduino, de decir digital write. Voy a escribir de manera digital sobre este puerto. En esta parte vamos a utilizar otro comando para este microcontrolador que es latc bits. Con este comando yo le estoy diciendo que quiero escribir sobre el puerto C. Pero ¿qué bit es el que quiero escribir? En esta parte de acá, al principio, Ansel C, Tri C, Port C, estoy diciendo que todo esto va a pasar en todo el puerto C. Sin embargo, ahorita no quiero que funcione todo el puerto C para encender un solo LED. Solamente necesito uno. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir? Le voy a decir que ahorita tengo conectado el LED en el puerto C3. Le voy a decir que prenda, que active el puerto C3. Entonces, pues vamos a hacerlo de esta manera. latc bits y el bit número 3. Este microcontrolador pues es de 8 bits. Por ejemplo, el puerto A tiene 8 bits, el puerto B tiene 8 bits, el puerto C 8 bits, el puerto D 8 bits y el puerto E, porque también maneja puerto E, solamente tiene 3 bits. Esos prácticamente casi no se utilizan, pero pues igual son importantes para entradas y salidas. Esos puertos tienen muy pocas funciones. En esos puertos no se puede colocar un ADC, solamente pues manejarlos como entradas y o salidas. Muy bien. Entonces ya le dije en qué bit quiero escribir. Ahora, ¿qué quiero que haga? Entonces, vamos a escribir ahora latc bits.
le estoy diciendo ahora en qué puerto quiero trabajar en esta parte, la Cebits 3. Entonces, sí, muy bien. Entonces, ahora lo que quiero es que haga un cambio de estado. Para decirle que haga un cambio de estado no es más que ponerle más 1. ¿Por qué? Por ejemplo, en lógica binaria, si tenemos un 1, más 1 nos va a regresar un 0. Si tenemos un 0, más 1 nos va a regresar un 1. Es decir, siempre va a ser el estado contrario. Si está prendido lo va a apagar y si está apagado lo va a prender. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Es lo mismo. Aquí vamos a utilizar esta línea, si es muy parecida a lo que utilizamos en Arduino. Lo vamos a utilizar con delay. Pero en esta parte sí vamos a decirle qué es lo que vamos a estar utilizando. Es decir, si vamos a estar utilizando milisegundos, microsegundos, entonces pues aquí en esta parte es donde lo vamos a decir. En Arduino veíamos que no era necesario porque en automático lo maneja como milisegundos. ¿Se puede configurar? Sí, pero pues en esta parte lo vamos a configurar de esta manera, solamente milisegundos o microsegundos. En este caso no quiero que el tiempo sea muy pequeño, por lo tanto lo voy a dejar en microsegundos. ¿Cuántos? 500. Un momento, por favor. Ya. Entonces, listo. Ya le dije que quiero que encienda por 500 milisegundos. Ahora, en Arduino veíamos que era necesario escribir, digámoslo así, 2 veces la línea. Creo que cerré el proyecto. Entonces, en esta parte no es necesario. ¿Por qué? Como les comentaba, en lógica binaria, 1 más 0, perdón, 0 más 1 es un 1. Y 1 más 1 es 0. Entonces, pues siempre va a ser el estado contrario, ¿no? Por eso se maneja de esta manera y no es necesario tener una segunda línea de código para apagar el LED, ya que lo vamos a hacer en automático. Muy bien, tenemos el return y esto pues nos va a decir que tenemos que regresar en el main y ejecutar este código por todas las veces que queramos, siempre y cuando pues esté alimentado el microcontrolador, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora acá en la cámara. Yo les mostraba al principio las conexiones básicas del microcontrolador. Ahora, viendo el datasheet que les presentaba también hace un rato. Aquí está, vamos a la parte de conexiones, entradas y salidas. Estamos utilizando el 18877, entonces declaramos que está en el puerto C4. Muy bien. Presentando. Este pin sería RD2, RD3 y RC4. Entonces yo creo que nos equivocamos un poquito aquí en la programación. No hay ningún problema de todas maneras. Aquí solamente vamos a configurar el 3 por el 4 y el 3 por el 4. Listo, compilamos. Volvemos, es muy importante compilar. En este software también, si hay algún problema en cuanto a programación, lo va a decir antes de subirlo. No va a poder subir el programa si hay un error en compilación, que nos falte un punto y coma. Por ejemplo aquí, miren, hay un error en la programación, sin embargo aquí no nos lo marca. Vamos acá al main. Listo, vamos a compilar otra vez. Les digo, no va a dejar subir ningún programa cada de que haya un error. Si hay un error, no va a permitir subir ese programa hasta que se corrija. Volvamos.
hablemos de un punto y coma, hablemos de que nos falta una declaración de delay, o como yo hace rato que me equivocaba y le ponía delay en vez de delay, entonces no nos va a permitir subir ese programa. ¿Hasta qué? Pues hasta que se corrija esa parte, ¿no? Vamos a esperar a que acabe de compilar. Perdón, ¿siguen escuchando? Disculpen, ¿siguen escuchándome? Sí. Perdí la conexión, perdón. Vuelvo a presentar pantalla. Listo, ¿sí se ve? Muy bien. Sí se ve. Muy bien. Nos quedábamos en que estábamos compilando el programa. Listo, ya terminó de compilar. En esta parte pues nos dice que no hay ningún problema. Ahora, aunque nos marque errores aquí, no hay problema siempre y cuando pues ya se haya compilado todo el programa. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a subir el programa. Para esto, ojo, es muy importante que tengan una alimentación externa para este tipo de microcontrolador. ¿Por qué? Aunque estamos manejando corrientes mm, relativamente bajas, puede ocasionar problemas en el puerto USB. Entonces es necesario tener, aquí sí es necesario tener una fuente de alimentación para poder evitar ese tipo de problemas, ¿no? Que tengamos problemas en cuanto a la conexión del... Sí, en que después nos vaya a fallar la conexión del puerto, ¿no? Prende durante... Perdón. Prende durante 500 milisegundos y apaga. Entonces, pues ahora vamos a cargar de nuevo el programa. Sería ahora darle en esta parte. Vamos a esperar a que cargue el programa. Ahora, al principio yo les decía que no era necesario, perdón, que no era necesario el definir con qué herramienta vamos a estar programando. Porque hasta esta parte, si nosotros
hubiéramos definido un PICIT 4 al principio y ahorita lo quisiéramos programar con un PICIT 3, no lo pudiéramos hacer porque el programa tiene la orden de no hacerlo, de solamente detectar la tarjeta PICIT 4 y programar con el PICIT 4. Entonces, pues no lo pudiéramos hacer. Ahora, como no lo hicimos, el programa nos está diciendo con qué herramienta quieres programar. Ya le dijimos, perdón, le vamos a decir ahora, quiero programar con la herramienta PICIT 3. Si yo tuviera un PICIT 4, programar con la herramienta PICIT 4. Si tuviera otro tipo de programador, programarlo con otro tipo de programador. Sin embargo, pues ahorita lo vamos a hacer con el PICIT 3. Seleccionamos la herramienta y le damos OK. El programa va a empezar a cargar el programa, va a empezar a funcionar. Tarda un poco en compilar porque hace la misma función que vimos hace un rato con Arduino, que compila y después sube. Volvemos, se lo repito nuevamente, si existiera algún problema dentro de la programación, un punto y coma, una definición, cerrar una llave, cerrar un paréntesis, nos marcaría ese error y no nos permitiría cargarlo. Entonces primero lo hace, nos va a mandar una advertencia de voltaje. Aquí nos está diciendo que solamente puede programar con 5 volts y 3.3 volts. Problemas con los puertos que tuviéramos. Por eso les digo que es muy importante la alimentación externa. Entonces, pues es por ello que lo vamos a estar utilizando. Ahora, marcó un error. No está conectado como tal, no está recibiendo voltaje la tarjeta. Entonces eso quiere decir que tenemos un error aquí en cuanto a la conexión. Está desconectado acá. Muy bien. Conectamos, volvemos a cargar. Listo. Es muy importante las conexiones que vimos al principio, porque si conectábamos al revés estos cablecitos, por ejemplo el blanco con el amarillo y el amarillo con el blanco, no se va a poder cargar porque también, como lo veíamos al principio, es necesario tener los pines de conexión. Listo, como lo vemos en la pantalla, si pueden ver en la pantalla lo que ya acabó de cargar el programa. Y listo, sigue haciendo pues lo que programamos en esta parte. Si quisiéramos nosotros cambiar el tiempo, no sé, ponerle por ejemplo 1000 milisegundos, 1000 milisegundos, un minuto, volvemos a cargar y hace pues solamente el cambio cada minuto. Ahora, yo también les comentaba hace un rato, perdón, tenemos que definir que vamos a obtener una frecuencia del oscilador. Si no tenemos esa frecuencia del oscilador, este programa no funciona. Lo veíamos también hace un rato en Arduino. En esa parte no era necesario definir que íbamos a utilizar un delay. Miren, ya acabo de cargar el programa y prende más lento, ¿no? Ahora, les decía, en Arduino no necesitábamos definir que vamos a utilizar la función delay. ¿Por qué? Por default ya la tiene instalada. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quitamos esta línea? Vamos a verlo. Comentamos, para los comentarios solamente es 2 diagonales, se comenta la línea y ya no hace nada. Volvemos a compilar. Volvemos a compilar, no nos va a marcar, quiero pensar que no nos va a marcar errores aún al quitar esa línea porque estamos utilizando los delay. Entonces, pues el error más bien nos surgiría al cargar el programa. Porque tal vez nos pudiera funcionar por el oscilador que nosotros configuramos al principio, pero el PIC no está recibiendo información que va a utilizar la función delay. Recapitulando. Para Arduino no lo necesitamos, ya viene completamente por default, así como lo veíamos aquí. Como lo veíamos aquí, ya viene completamente por default. No es necesario colocar que vamos a utilizar una función delay.
Entonces por eso nos funcionó. Y aquí está, no tenemos nosotros una función que nos diga que vamos a utilizar el delay. Miren, no sé si se alcanza a ver en esta parte. Sí, sí se alcanza a ver, miren. Luego un poco más grande. En esta parte fue donde nos marcó el error. Porque el microcontrolador no tiene definido que va a trabajar con un delay, con un retardo. Entonces no nos va a permitir subir el programa. Es necesario definir a qué frecuencia va a estar oscilando, trabajando el oscilador. Entonces volvemos, descomentamos esa línea, volvemos a compilar y ahora ya no nos tendría que marcar ningún error y nos tendría que permitir seguir trabajando. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Ahora, ya descomentamos la función, volvimos a compilar y nos dice que el proceso fue el correcto. Muy bien. Y eso básicamente sería lo que veríamos el día de hoy en el curso. Espero pues mañana verlos de nuevo. Vamos a ver un poco más de funciones. Mañana vamos a ver la lectura de ADC y cómo representarlo en una pantalla LCD. Básicamente el día de hoy solamente era una introducción, un hola mundo en los microcontroladores. Hay muchas posibilidades de qué hacer con estos microcontroladores. Hablemos de control de automatización, domótica. Ahorita precisamente estoy trabajando con una aplicación de domótica. Me permite controlar la intensidad de luz, apagarla, prender el ventilador, prender una pantalla. Entonces hay infinidad. Es un mundo esto de los microcontroladores y la verdad pues es algo que a mí me apasiona. Espero pues que a ustedes también, que les guste mucho esto de microcontroladores, porque con esto pues podemos hacer todo lo que se imaginen. Entonces pues por mi parte el día de hoy sería todo. El día de mañana si alguien no está en el grupo puede quedarse al final y decirme para meterlo en el grupo para la sesión del día de mañana. Sería a las 8 de la noche, hora de México. Y comenzaríamos con lectura de ADC y representación en LCD. Cualquier comentario o duda me la pueden, tengan la confianza de abrir su micrófono o escribirla por el chat. Solamente también recordarles, esta sesión está grabada. También por si alguien no está, repito, por si alguien no está en el grupo, me puede decir. Ahí voy a compartir el link de la sesión que hubo el día de hoy. Por si tienen alguna duda, poderla solucionar volviendo a ver la presentación y poder corregirlo. Igual tienen mi número. No duden en mandarme algún mensaje para poderles yo apoyar, por favor. Los que no estén en el grupo del curso de microcontroladores, por favor me dejan su número aquí en el chat